Su mesa privada habitual está lista, señora jefa. Esas palabras cayeron como una bomba en medio de la cena familiar más incómoda de mi vida. Vi cómo los rostros de mis suegros se transformaron de burla a completo shock. Pero déjame contarte desde el principio cómo llegué a este momento. Me llamo Olivia Vega, y durante 3 años de matrimonio con Andrés, su familia me había tratado como si fuera invisible. No, peor que invisible. Me trataban como si fuera una carga, alguien que no merecía estar en su círculo. Todo comenzó esa noche de viernes. Andrés había reservado una mesa en Sabores del Mar, uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad, para celebrar el ascenso de su hermana Lorena en su trabajo de marketing. Yo sabía que sería otra noche difícil, pero Andrés insistió en que fuera. Es importante para la familia, me dijo mientras nos arreglábamos. Por favor, solo, trata de llevarte bien con ellos. Siempre era lo mismo. Yo tenía que tratar de llevarme bien con ellos, pero ellos nunca tenían que hacer el mismo esfuerzo conmigo. Llegamos al restaurante y ahí estaban todos, mi suegra Carmen Delgado, elegante como siempre pero con esa sonrisa falsa que reservaba para mí, mi suegro Fernando, que apenas me dirigía la palabra, y Lorena, la princesa de la familia, radiante con su nuevo puesto de gerente regional. Olivia, me saludó Carmen con esa voz dulce que usaba cuando había gente cerca. Qué bueno que pudiste venir. Pensé que estarías ocupada con lo que sea que hagas en casa. El primer golpe. Sutil, pero certero. Nos sentamos en una mesa grande cerca de la ventana. El ambiente era perfecto, luces tenues, música suave, el murmullo de conversaciones elegantes a nuestro alrededor. Todo parecía sacado de una película, excepto por la tensión que yo sentía en el estómago. Bueno, comenzó Fernando, brindemos por Lorena y su increíble logro. A los 28 años, ya es gerente regional. Eso sí es tener ambición y talento. Todos brindaron mientras yo sonreía cortésmente, sintiendo como cada palabra era una comparación directa conmigo. A los 30 años, para ellos, yo no había logrado nada digno de mencionar. Es que Lorena siempre supo lo que quería, agregó Carmen, mirándome de reojo. Desde pequeña tenía metas claras. Estudió administración, hizo su maestría, y mira dónde está ahora. Es inspirador ver a una mujer joven con tanto empuje. Lorena sonrió con suficiencia. Gracias, mamá. La verdad es que he trabajado muy duro para llegar aquí. No es fácil destacar en el mundo corporativo, pero cuando tienes pasión y dedicación, todo es posible. Andrés asintió orgulloso. Mi hermana es increíble. Siempre ha sido la más inteligente de la familia. Yo seguía sonriendo, masticando mi ensalada en silencio, mientras sentía como cada elogio hacia Lorena era una forma indirecta de decirme que yo no daba la talla. ¿Y tú, Olivia?, preguntó Carmen de repente, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Cómo van tus actividades? No sabía ni cómo llamar a lo que yo hacía. Nunca se había molestado en preguntar realmente. Todo bien, respondí simplemente. Debe ser muy cómodo, murmuró Lorena, jugando con su copa, no tener la presión de verdaderas responsabilidades. El segundo golpe. Más directo esta vez. Pero el momento que cambiaría todo estaba a punto de llegar, y ninguno de ellos lo sabía. La cena continuó con más de lo mismo. Carmen y Fernando se turnaban para contar anécdotas sobre los éxitos de Lorena, mientras yo permanecía ahí, sonriendo educadamente, como el mueble incómodo que nadie sabe dónde poner. ¿Te acuerdas, Fernando?, dijo Carmen, cortando su pescado con movimientos elegantes, cuando Lorena tenía apenas 23 años y ya estaba manejando cuentas de clientes importantes? Yo le decía, mija, vas a llegar lejos. Tienes esa chispa especial. Claro que me acuerdo, respondió Fernando, asintiendo con orgullo. Y ahora mira. Maneja todo el territorio del sureste. 500 empleados bajo su supervisión. Lorena irradiaba satisfacción. Es mucho trabajo, pero me encanta el desafío. Cada día es diferente, siempre hay nuevos proyectos, nuevas metas que alcanzar. Andrés me tocó la mano por debajo de la mesa, como tratando de darme apoyo, pero pude ver en sus ojos que él también se sentía incómodo. No por lo que decían, sino porque yo no contribuía a la conversación. La verdad, continuó Carmen, limpiándose los labios con la servilleta, es que admiro mucho a las mujeres que construyen carreras sólidas. En mi época era más difícil,
pero ahora las mujeres jóvenes tienen tantas oportunidades. Hizo una pausa y me miró directamente. Por supuesto, entiendo que no todas tienen las mismas ambiciones. Algunas prefieren un estilo de vida más relajado. Ahí estaba. El golpe que sabía que venía. «Mamá», murmuró Andrés, claramente incómodo. «No, no, está bien», dijo Carmen, alzando la mano. «Cada quien elige su camino. Solo digo que es inspirador ver a mujeres como Lorena que realmente se esfuerzan por destacar en el mundo profesional». Sentí como se me calentaban las mejillas, pero mantuve mi expresión serena. Había aprendido a controlar mis reacciones hace mucho tiempo. «Tienes razón», dije finalmente. «Lorena es muy impresionante». Carmen sonrió, satisfecha de haber hecho su punto sin parecer directamente cruel. El mesero se acercó para retirar los platos principales. Era joven, tal vez de 25 años, con uniforme impecable y movimientos profesionales. «¿Desean ver la carta de postres?», preguntó cortésmente. «Por favor», respondió Fernando. Mientras el mesero repartía las cartas, me miró por un segundo más de lo normal. Había algo en su expresión. ¿Reconocimiento? Pero no dije nada. Carmen siguió con su tema favorito. ¿Sabes qué me parece más admirable de Lorena? Que nunca se conformó. Siempre quiso más, siempre luchó por crecer. Esta vez la indirecta fue como una bofetada. «Es que hay personas que nacen con esa mentalidad de éxito», agregó Lorena, claramente disfrutando ser el centro de atención. «Y otras que, bueno, que están cómodas con lo básico». Andrés se movió incómodo en su silla. «Lorena». «¿Qué?» «No estoy diciendo nada malo. Solo que todos tenemos diferentes niveles de ambición». El silencio se volvió pesado. Yo podía sentir las miradas, esperando mi reacción. Pero lo que vino después fue peor de lo que imaginaba. Carmen dejó su copa sobre la mesa con un sonido seco y me miró directamente a los ojos. «Olivia, perdóname si sueno dura, pero es que a veces me preocupo. Mi hijo se merece una compañera que lo inspire, que crezca junto a él. Y francamente». Hizo una pausa dramática. «Si no fueras la esposa de mi hijo, probablemente ni siquiera estaría sentada en esta mesa». El restaurante siguió funcionando a nuestro alrededor, pero en nuestra mesa el tiempo se detuvo. Lorena soltó una risita cruel. «Ay, mamá, qué directa. Pero tienes razón. Es solo una mujer sin metas, sin carrera. Prácticamente inútil». Las palabras me golpearon como piedras, pero algo extraño pasó. En lugar de sentirme destruida, sentí una calma profunda. Como cuando sabes que ha llegado el momento que habías estado esperando sin darte cuenta. Sonreí tranquilamente y asentí. «Tienes razón», dije suavemente. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose a nuestra mesa, y una voz familiar que me hizo sonreír por primera vez en toda la noche. «Señora Vega, qué sorpresa verla por aquí esta noche». Todos se voltearon hacia la voz. Era Miguel Sandoval, el gerente general del restaurante, un hombre de unos 40 años con traje impecable y sonrisa genuina. Se acercó a nuestra mesa con pasos seguros. «Miguel», le respondí con una sonrisa cálida. «Hola, ¿cómo estás?» «Muy bien, gracias. Disculpe que interrumpa su cena, pero quería saludarla personalmente». «¿Está todo a su gusto?» Pude ver de reojo cómo Carmen y Fernando se miraban confundidos. Lorena había dejado de sonreír. «Todo perfecto, como siempre», respondí. «Me da mucho gusto escuchar eso. Por cierto, su mesa privada habitual está lista, si prefiere trasladarse allí. Ya sabe que siempre tenemos el salón reservado disponible para usted». El silencio que siguió fue tan espeso que podría cortarse con un cuchillo. «Gracias, Miguel, pero estoy bien aquí con mi familia política. Tal vez en otra ocasión». «Por supuesto, señora jefa. Cualquier cosa que necesite, solo avíseme». Y se alejó, dejando una bomba de silencio en nuestra mesa. Carmen fue la primera en hablar, con voz temblorosa. «Señora jefa. ¿Qué fue eso?» Andrés me miraba con los ojos muy abiertos. En 3 años de matrimonio, nunca me había visto interactuar así con alguien. Para él, yo era solo su esposa callada que no tenía muchos amigos ni conexiones importantes. «Olivia», preguntó Lorena, claramente desconcertada.
¿Por qué te dijo jefa? Tomé un sorbo de agua, disfrutando por primera vez en años tener toda su atención. Bueno, dije tranquilamente, supongo que es momento de que sepan algunas cosas sobre mí. Fernando se inclinó hacia adelante. ¿Qué cosas? Cuando tenía 18 años, empecé a trabajar como lavaloza en un pequeño restaurante cerca de la universidad. Necesitaba el dinero para pagar mis estudios, porque a diferencia de algunas personas, yo no tenía padres que pagaran todo. Lorena se sonrojó ligeramente. Todos sabían que Fernando había pagado su educación completa. Trabajé como lavaloza durante 6 meses. Después me promovieron a mesera. Luego a encargada del turno de noche. Después a supervisora. Carmen me miraba como si fuera la primera vez que me veía. Pero eso no es todo, continué, manteniendo mi voz calmada. Cuando me gradué de la universidad con mi título en Administración de Empresas. ¿Tienes un título universitario?, preguntó Andrés, completamente sorprendido. Sí, Andrés. Lo terminé un año antes de conocerte. Nunca me lo preguntaste. El silencio volvió a caer sobre la mesa. Como decía, después de graduarme, el dueño del restaurante me ofreció ser socia minoritaria. Invertí mis ahorros y acepté. Ese pequeño restaurante ahora es una cadena de 12 locales en la ciudad. Lorena palideció. Y hace 2 años, cuando esta cadena, Sabores del Mar, estaba buscando inversionistas para expandirse, mi grupo de socios y yo compramos el 40% de las acciones. Fernando dejó caer su tenedor. Eso significa, dije, sonriendo por primera vez con verdadera satisfacción, que soy copropietaria de este restaurante. Y de otros 15 en el estado. Carmen se llevó la mano al pecho. ¿Qué? Pero eso no es todo, continué, disfrutando cada segundo. ¿Recuerdan cuando Andrés perdió su trabajo el año pasado y estaba desesperado buscando algo nuevo? Andrés asintió, recordando esos meses difíciles. Yo hablé con mis contactos en el sector hotelero. Conseguí que lo entrevistaran en 3 hoteles diferentes. El trabajo que tiene ahora, en el Hotel Plaza Real, fue porque yo recomendé su currículum directamente con la gerencia. Mi esposo me miraba con la boca abierta. ¿Tú hiciste eso? Sí, Andrés. Pero nunca me preguntaste cómo conseguiste esas entrevistas tan fácilmente después de meses de búsqueda. La mesa estaba en completo silencio. Pude ver cómo sus mentes procesaban toda esta información. ¿Pero por qué nunca dijiste nada?, preguntó Carmen, con voz pequeña. Sonreí, pero esta vez mi sonrisa tenía un toque de tristeza. Porque en 3 años, ninguno de ustedes me preguntó qué hacía, cuáles eran mis metas, o en qué trabajaba. Asumieron que no hacía nada importante, y yo dejé que lo asumieran. Lorena había perdido completamente su sonrisa altiva. Pero, murmuró, siempre estás en casa cuando vamos. Trabajo desde casa 4 días a la semana. Los otros 3 días estoy en las oficinas corporativas o visitando los restaurantes. Ustedes nunca preguntaron por qué no estaba disponible ciertos días. Fernando se aclaró la garganta, claramente incómodo. Olivia, yo, no sabíamos. No sabían porque nunca quisieron saber. Andrés me tomó la mano. Amor, ¿por qué nunca me dijiste? Lo miré a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, vi arrepentimiento genuino ahí. Porque quería que me aceptaras por quien soy, no por lo que tengo. Quería que tu familia me respetara como persona, no como una cuenta bancaria. Carmen se veía completamente devastada. Olivia, nosotros. Está bien, dije, levantándome de la mesa. Pero ahora ya saben. Así que la próxima vez que piensen en llamar a alguien inútil, tal vez pregunten primero qué es lo que realmente hace esa persona. Dejé mi servilleta sobre la mesa y me dirigí hacia la salida. Pero antes de llegar a la puerta, me volteé una última vez. Lo que dije en ese momento cambiaría todo para siempre. Ah, y una cosa más, dije, volteándome hacia la mesa donde mi familia política seguía sentada en shock completo. Carmen, ¿recuerdas cuando dijiste que si no fuera la esposa de tu hijo, no estaría sentada en esta mesa? Ella asintió débilmente, sin poder hablar. Tienes razón. Si no fuera la esposa de Andrés, estaríamos en el salón privado de la gerencia, porque esa es mi mesa.
Esta mesa donde están sentados ahora es donde traigo a los clientes cuando quiero impresionarlos con el ambiente, pero manteniendo cierta distancia profesional. Lorena se había puesto completamente pálida. Pero hay algo más que deben saber, continué, sintiendo una paz profunda. Hace 6 meses, cuando Carmen se enfermó y necesitó esa operación de emergencia, Carmen me miró con los ojos muy abiertos. ¿Recuerdan que el seguro no cubría todo y Fernando estaba desesperado buscando un préstamo? Fernando asintió lentamente. Yo pagué la diferencia. 50,000 pesos. Le dije a Andrés que había conseguido un préstamo con mi banco, pero la verdad es que lo pagué de mi cuenta personal. Carmen se llevó las manos a la cara. Dios mío. Y Lorena, dije, dirigiéndome a mi cuñada, ¿recuerdas cuando necesitabas referencias profesionales para tu ascenso? ¿Cuándo Andrés te dijo que tenía un contacto que podía ayudarte? Lorena me miró con horror creciente. Ese contacto era yo. Hablé con la directora regional, Mónica Ruiz. Ella y yo hemos trabajado juntas en varios proyectos de catering corporativo. Le dije que eras inteligente y trabajadora, y que merecías una oportunidad. ¿Qué? Susurró. Sí, Lorena. Tu gran ascenso, del que tanto presumes, fue posible en parte porque yo di una buena referencia tuya. Porque a pesar de cómo me tratas, eres la hermana de mi esposo y quería que fueras exitosa. Andrés se puso de pie, con lágrimas en los ojos. Olivia, yo no sabía nada de esto. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo esto sin decir nada? Me acerqué a él y le toqué el rostro suavemente. Porque te amo, Andrés. Y cuando amas a alguien, también amas a su familia, incluso cuando esa familia no te ama de vuelta. Carmen comenzó a llorar en silencio. Pero esta noche se acabó, dije, mi voz firme pero no cruel. No voy a seguir pretendiendo ser invisible para hacer que ustedes se sientan cómodos. No voy a seguir guardando silencio mientras me llaman inútil. Miguel se acercó discretamente, claramente preocupado por el drama que se estaba desarrollando. ¿Está todo bien, señora Vega? Sí, Miguel. Solo una conversación familiar que necesitaba suceder hace mucho tiempo. Me dirigí hacia Carmen, que seguía llorando. Carmen, no te odio. Y no estoy enojada. Pero necesito que entiendas algo, el silencio no significa vacío. Que alguien sea discreto no significa que no tenga valor. Y que una mujer no grite sus logros no significa que no los tenga. Ella asintió entre lágrimas. Olivia, perdóname. Yo, fui terrible contigo. No fuiste terrible, respondí con honestidad. Fuiste humana. Pero también fuiste injusta. Juzgaste sin conocer, y lastimaste sin necesidad. Fernando se levantó de su silla. Olivia, no sé qué decir. Hemos sido unos tontos. No tontos, dije. Solo personas que olvidaron que todos tenemos historias que contar, sueños que perseguir y batallas que librar. La diferencia es que algunos lo hacemos en silencio. Andrés me abrazó fuertemente. ¿Podrás perdonarnos?, me preguntó. ¿Podremos empezar de nuevo? Lo miré a los ojos, luego miré a su familia. Carmen seguía llorando, pero había determinación en su mirada. Fernando parecía genuinamente arrepentido. Lorena estaba en shock, pero pude ver vergüenza real en su expresión. Podemos intentarlo, dije finalmente. Pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Carmen. Que de ahora en adelante, cuando conozcan a alguien nuevo, antes de juzgar, pregunten. Antes de asumir, investiguen. Antes de menospreciar, conozcan. Todos asintieron. Y una cosa más, agregué con una pequeña sonrisa. La próxima cena familiar será en mi restaurante favorito. Ese pequeño lugar donde empecé como la balosa. Porque nunca hay que olvidar de dónde venimos. 6 meses después, nuestras cenas familiares son completamente diferentes. Carmen me pregunta sobre mis proyectos de negocio. Fernando me pide consejos financieros. Lorena y yo incluso hemos colaborado en algunos eventos corporativos. Pero lo más importante es que Andrés ahora me ve realmente. No solo como su esposa, sino como la mujer que soy, fuerte, independiente, exitosa y, sí, a veces silenciosa. Pero ahora él sabe que mi silencio no es vacío. Es profundidad.
Porque aprendí que ser subestimado puede ser el regalo más grande que te puede dar alguien. Te da la libertad de trabajar sin presión, de crecer sin expectativas, y de sorprender cuando menos lo esperan. Y a veces, el mejor momento para hablar es cuando todos creen que no tienes nada que decir. Porque al final, la mejor respuesta a quien te subestima no es la ira. Es el éxito silencioso que construyes mientras ellos no están viendo.